Bueno, tengan muy buenas noches. Mi nombre es Francisco Vladimir Fabián Joya, estudiante de la carrera de Ingeniería de Ciencias de la Computación de la Universidad Francisco Gavidia. Pues en esta noche nos ha tocado hablar acerca del técnico de instalación y reparación de equipos de cómputo. Gracias a los asistentes por estar en esta noche escuchando y aprender un poquito acerca de lo que es la instalación y la reparación de equipos de cómputo. Iniciamos. Introducción a la reparación de computadoras. Vamos a hablar un poquito acerca de los conceptos básicos. En esta presentación abordaremos los conceptos básicos de lo que es reparación en computadoras. Vamos a iniciar comenzando con una pequeña descripción general de los tipos de equipos de cómputo, la estructura de una computadora, los componentes principales que ésta lleva. Además, exploraremos el proceso de reparación de equipos de cómputo, desde la comunicación con el cliente hasta el diagnóstico y la reparación. Vamos a estar hablando en esta noche. En cuanto a los tipos de equipo de cómputo, tenemos las computadoras de escritorio. Los diferentes tipos de equipo de cómputo que existen en la actualidad, cada tipo de equipo tiene sus propias características y aplicaciones. Y es importante conocer las diferencias entre ellos para poder elegir el equipo adecuado para nuestras necesidades. Parte de ellas son las computadoras de escritorio, que son las más comunes diseñadas para uso en un entorno de oficina o en su hogar. Así también las computadoras portátiles, que son computadoras compactas y livianas que se pueden transportar muy fácilmente. Con el avanzar de las compañías, de la tecnología, también se cuenta con lo que son tabletas, que son dispositivos portátiles con pantallas táctiles que se utilizan para navegar por internet, leer libros electrónicos, videojuegos. Y también tenemos ahora los famosos teléfonos inteligentes, que son teléfonos móviles con capacidades de computadora que se pueden usar para realizar llamadas, enviar mensajes de texto, navegar por internet y ejecutar aplicaciones. Estaremos hablando también de la estructura de las computadoras. Estructura, vamos a ver los componentes principales de una computadora y cómo están conectados entre sí. Es importante comprender la estructura de la computadora para poder solucionar problemas y realizar reparaciones. Dentro de ellas tenemos la unidad central de procesamiento o conocida como CPU. Esta es el cerebro de la computadora responsable de procesar las instrucciones y realizar los cálculos. Tenemos también la memoria principal o lo que es Random Access Memory o la RAM. Almacena los datos y programas que la CPU está utilizando actualmente. Unidades de almacenamiento. Les almacena los datos y programas de forma permanente, incluso cuando la computadora está apagada. Tenemos la tarjeta madre que conecta todos los componentes de la computadora, así también periféricos, que son dispositivos externos que se conectan a la computadora para ampliar sus capacidades como teclados, monitores, impresoras y unidades de disco. Vamos a hablar también un poquito de los microprocesadores. Este slide nos proporciona descripción general del microprocesador, su función, su funcionamiento. El microprocesador es un componente esencial de la computadora y es importante comprender su funcionamiento para poder solucionar problemas y realizar reparaciones. El microprocesador es el componente central de una computadora, también conocido como la unidad central de procesamiento, o lo que es el CPU, por sus siglas en inglés.
Es un circuito integrado que contiene millones o incluso miles de millones de transistores microscópicos que realizan operaciones lógicas y aritméticas. Vamos a hablar un poquito de la función del microprocesador. Procesa y ejecuta las instrucciones del software, lo que son los programas, las aplicaciones, el sistema operativo, los videojuegos, entre otros. El microprocesador controla el flujo de información entre los diferentes componentes de la computadora, realiza cálculos y operaciones matemáticas, coordina las acciones de los demás componentes de hardware, como el teclado, el mouse, entre otros. ¿Cómo funciona el microprocesador? Recuperación de instrucciones. El microprocesador recupera las instrucciones del programa almacenados en la memoria principal. Decodificación. Interpreta las instrucciones para determinar qué operación se debe realizar. Y la parte de ejecución, que lleva a cabo la operación específica en la instrucción como una suma, resta, multiplicación, división, etc. Almacenamiento de resultados. Guarda los resultados de la operación en la memoria o en los registros internos del microprocesador. Vamos a hablar un poquito también de lo que es la arquitectura de la tarjeta madre. La arquitectura de la tarjeta madre y sus componentes principales. La tarjeta madre es un componente esencial de la computadora y es importante comprender su arquitectura para poder solucionar problemas y realizar reparaciones. La arquitectura de la tarjeta madre consta de un chipset que es el centro de control de la tarjeta madre y es responsable de administrar la comunicación entre los diferentes componentes de la computadora. Tenemos también dentro de la tarjeta madre las ranuras de expansión que nos permiten agregar tarjetas adicionales a la computadora como tarjetas de video, tarjetas de sonido, tarjetas de red. Dentro de la tarjeta madre también se encuentran los puertos que permiten conectar a dispositivos periféricos a la computadora como teclados, monitores, impresoras, unidades de disco externo, controles para videojuegos, entre otros. También la tarjeta madre cuenta con la que es la BIOS. La BIOS es un programa de bajo nivel que se almacena en la tarjeta madre y es responsable de iniciar la computadora y cargar el sistema operativo. Una descripción general de la tarjeta madre, sus componentes y cómo funciona. La tarjeta madre es un componente esencial de la computadora y es importante comprender su funcionamiento. En cuanto a la tarjeta madre, también conocida como placa base o también hay gente que le llama motherboard, es un componente esencial en el funcionamiento de la computadora. Sus principales funciones son proporcionar un soporte físico para conectar y comunicar todos los componentes internos de la computadora, facilitar la comunicación entre el microprocesador, lo que es el CPU, y los demás componentes como la memoria RAM, dispositivos de almacenamiento, tarjetas de video y audio, puertos, etcétera. Distribuir la energía eléctrica a todos los componentes conectados a ella. De eso se encarga también la tarjeta madre. Algunas características claves de la tarjeta madre es su chipset, que es un conjunto de chips que controla la comunicación entre los diferentes subsistemas. Los slots de expansión, que permiten la instalación de las tarjetas adicionales como video, red, sonido, entre otros. Con los conectores, que sirven para unir la CPU, memoria RAM, discos duros, fuentes de poder. La BIOS UEFI firmware que realiza pruebas de arranque y configura los componentes al encender la computadora. Vamos a hacer una pequeña actividad en la cual vamos a leer unas preguntas y vamos a escuchar sus respuestas. Pregunta, ¿la computadora no enciende?
Verifica el cable de alimentación si está conectado correctamente y que la fuente de poder funcione. Revisa que no haya problemas con los componentes internos como la tarjeta madre, el procesador o la memoria RAM. Pregunta, ¿hay problemas de arranque o congelamiento del sistema? Comprueba la integridad del disco duro y del sistema de archivos. Revisa la configuración del BIOS o EFI. Considera la posibilidad de malware o conflicto entre controladores. Pregunta, ¿hay errores, mensajes o códigos de error? La respuesta es, anota los códigos de error o mensajes específicos y busca información sobre su significado. Esto puede ayudar a identificar la causa del problema. Pregunta, ¿hay problemas de rendimiento o lentitud? Verifica el uso de recursos como la CPU, la memoria RAM, el espacio en disco. Limpia el polvo del interior de la computadora y asegúrate que los ventiladores estén funcionando correctamente. ¿Cuándo comenzaron a presentarse los problemas? Si los problemas comenzaron después de una actualización o instalación de nuevo hardware o software, eso puede ser la causa. Revisar las configuraciones y compatibilidades. ¿Qué acciones o cambios se realizaron antes de que aparecieran los problemas? Respuesta. Intenta deshacer los cambios recientes o restaurar la configuración predeterminada. Esto puede ayudar a aislar el problema. ¿Qué pruebas o pasos de diagnóstico se han realizado? Describe los pasos que ya ha seguido, como revisar el hardware, verificar la integridad del sistema de archivos y probar el arranque en modo seguro. Esto evitará duplicar esfuerzos. ¿Ok? Con estas preguntas hemos querido solventar problemas de hardware y software que presente la computadora. Vamos a pasar a hablar acerca del sistema operativo. El sistema operativo, explicando su función como administrador de recursos de la computadora y destacando algunos de los sistemas. El sistema operativo es el software que administra los recursos de hardware y software de la computadora, proporcionando una interfaz para que el usuario interactúe con el equipo. Algunos sistemas operativos populares incluyen Windows, Mac OS y Linux. Cada sistema operativo tiene sus propias características, ventajas y desventajas. Y la elección del sistema adecuado depende de las necesidades del usuario. En este slide tenemos la introducción a las herramientas y medidas de seguridad para la reparación de computadoras. Es importante consultar los manuales y guías específicas para cada tarea y aplicar las prácticas de seguridad adecuadas en todo momento. En cuanto a las herramientas para reparar lo que son las computadoras, tenemos los destornilladores. Estos se utilizan para abrir y cerrar gabinetes de computadoras, así como para ajustar tornillos y otros componentes. Pinzas. Estas permiten manipular pequeños componentes electrónicos con precisión y seguridad. Alicates. Se utilizan para cortar y pelar cables, así como para sujetar objetos con firmeza. El multímetro es un instrumento de medición que permite verificar voltajes, corrientes y resistencias en circuitos electrónicos. Tenemos la pistola de aire comprimido. Se utiliza para limpiar el polvo, la suciedad de los componentes electrónicos. Tenemos la estación de soldadura. Esta permite soldar y desoldar componentes electrónicos con precisión.
En cuanto a la seguridad, antes de comenzar a trabajar una computadora, debemos tener guantes. Estos protegen las manos de cortes, quemaduras y descargas eléctricas. Gafas de seguridad. Protegen los ojos de partículas de polvo y salpicaduras. Máscara antipolvo. Protege las vías respiratorias del polvo y otras partículas nocivas. La pulsera antiestática ayuda a disipar electricidad estática que puede dañar los componentes electrónicos. Puesta a tierra. Es fundamental para evitar descargas eléctricas y proteger los equipos. En cuanto al entorno laboral, en un taller de reparación de computadoras, por si tú deseas poner tu propio negocio, la importancia de un entorno de trabajo seguro y organizado. Minimiza los riesgos de accidentes y lesiones para los técnicos. Optimiza la eficiencia y productividad en el proceso de reparación. Facilita la localización y organización de herramientas y componentes. Contribuye a la imagen profesional del taller. Esto también lo podemos encontrar con el método Kaizen. Todas sus herramientas colocadas en su lugar es más fácil encontrarlos que estas estén desordenadas. Identificación de riesgos potenciales. Desorden y obstrucciones que puedan causar tropiezos o caídas. Cables y conexiones eléctricas expuestas que puedan provocar electrocución. Manipulación de componentes electrónicos que puedan dañarse por descargas electrostáticas. Polvo, suciedad y residuos que puedan afectar la limpieza y el mantenimiento. Almacenamiento inseguro de herramientas, piezas y productos químicos. Esto es en cuanto a lo que hablamos acerca del entorno laboral. Vamos a seguir dando continuación en el siguiente slide. Debemos establecer un sistema de orden y limpieza aplicando las 5 S con áreas de trabajo delimitadas. Asegurar la correcta canalización y protección de los cables eléctricos. Proporcionar estaciones de trabajo con salidas a tierra y protección contra descargas. Implementar un sistema de almacenamiento y etiquetado de herramientas y componentes. Disponer de contenedores y áreas designadas para desechos y reciclaje. Proveer equipos de protección personal como guantes, gafas y batas de trabajo. Capacitar al personal en prácticas seguras de manipulación y reparación. Diseño del espacio de trabajo. Distribuciones ordenadas de las estaciones de trabajo, mesas y áreas de almacenamiento. Accesos y pasillos despejados para una circulación fluida. Iluminación adecuada y ventilación en el área de trabajo. Iluminación, perdón, proximidad y accesibilidad a herramientas, piezas de repuesto y documentación. Áreas separadas para tareas específicas como pruebas, limpieza y ensamblaje. Espacio suficiente para maniobrar y manipular componentes de manera segura. En este slide hablaremos, se presenta la electrónica como una rama de la ingeniería que se ocupa del diseño, construcción y funcionamiento de circuitos electrónicos. Se destacan algunos conceptos básicos como el voltaje, corriente, resistencia, potencia, así como la ley de Ohm, que establece la relación entre estos conceptos.
Finalmente, se menciona algunas de las aplicaciones de la electrónica en diversos campos, como equipos electrónicos, telecomunicaciones, control industrial y robótica. La electrónica es la rama de la ingeniería que se encarga del diseño, construcción y funcionamiento de circuitos electrónicos. Conceptos básicos, tenemos lo que es voltaje, corriente, resistencia, potencia, ley de Ohm, componentes electrónicos. En cuanto a las aplicaciones, equipos electrónicos, de telecomunicación, control industrial, robótica, entre otros. ¿Qué es la electrónica analógica? Vamos a introducir el concepto de electrónica analógica que se centra en el procesamiento de señales continuas que varían en el tiempo de forma suave y gradual. Se menciona algunas de las magnitudes analógicas más comunes, como el voltaje, corriente, tiempo y temperatura. Además, se destacan los componentes electrónicos analógicos como las resistencias, condensadores, transistores, diodos y amplificadores operacionales, que son esenciales para el funcionamiento de circuitos analógicos. Finalmente, presentaremos algunas aplicaciones de electrónica analógica en diversos campos, como sistemas de audio, amplificadores, filtros y sensores. Riesgo eléctrico. En esta diapositiva, pues vamos a tocar el tema de riesgo eléctrico, destacando los peligros asociados con la electricidad que pueden causar lesiones o la muerte. Se mencionan los choques eléctricos como el principal riesgo, seguido por las quemaduras e incendios que pueden generarse por el calor o cortocircuitos. Para prevenir estos riesgos, se hace hincapié en la importancia de tomar medidas de seguridad como utilizar equipos de protección personal, trabajar en áreas secas y ventiladas, desconectar la alimentación antes de comenzar cualquier trabajo y seguir las normas y procedimientos establecidos. Riesgos asociados con la electricidad que pueden causar lesiones o la muerte. Choques eléctricos causados por el paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano, quemaduras causadas por el calor generado por la corriente eléctrica, incendios causados por cortocircuitos, sobrecargas del sistema eléctrico, medidas de seguridad, utilizar equipos de protección personal, trabajar en áreas secas y ventiladas y desconectar la alimentación antes de iniciar el trabajo. Vamos a hablar acerca del uso del multímetro. Se presenta el multímetro como un instrumento de medición esencial para trabajar con circuitos electrónicos. Se destacan los diferentes tipos de multímetros disponibles como analógicos, digitales y de alto rango. Se mencionan las principales funciones que ofrecen como la medición de voltaje y corriente en corriente directa y corriente alterna, la medición de resistencia y la prueba de continuidad. Finalmente, se proporcionan indicaciones básicas para el uso del multímetro, enfatizando la importancia de seleccionar la función, rango de medición adecuados, conectar las puntas de prueba correctamente y leer el valor de la pantalla del instrumento. Otra herramienta que se ocupa para lo que es el soporte técnico es la estación de soldadura. La estación de soldadura es una herramienta esencial para trabajar con circuitos electrónicos. Permite soldar componentes a una placa de circuito impreso de manera precisa y eficiente. En esta presentación se describe paso a paso el proceso de uso de una estación de soldadura.
La estación de soldadura, el equipo principal que proporciona la potencia y el control de temperatura para el cautín. El cautín es la herramienta que se calienta y se utiliza para derretir la soldadura. Soldadura, el material metálico que se utiliza para unir los componentes electrónicos a la PCB. Mecha para desoldar, un material absorbente que se utiliza para eliminar el exceso de soldadura. La esponja húmeda se utiliza para limpiar la punta del cautín y eliminar los residuos de la soldadura. Las pinzas se utilizan para sujetar los componentes electrónicos durante el proceso de soldadura. Componentes electrónicos, las piezas que se van a soldar. La placa de circuito impreso o PCB, donde se van a soldar los componentes electrónicos. Componentes electrónicos. Simbología de los componentes electrónicos. En esta diapositiva presentamos la simbología de componentes electrónicos como un lenguaje universal que permite representar gráficamente los diferentes componentes de un circuito. Se destaca la importancia de conocer la simbología para comprender la función y características de cada componente, así como para leer diagramas electrónicos, diseñar circuitos y trabajar con electrónica de manera efectiva. Lectura de un diagrama electrónico. Introducimos el concepto de diagrama electrónico como representaciones gráficas que detallan la disposición, conexión de los componentes en un circuito. Se destaca su importancia en la comunicación del diseño de un circuito, su comprensión y análisis, y en el proceso de ensamblaje. Para leer un diagrama electrónico de manera efectiva, es fundamental tener un conocimiento sólido de la simbología de componentes electrónicos y comprender las líneas de conexión que representan las rutas de la corriente eléctrica. ¿Qué son las hojas de datos? Es un documento técnico que proporciona información detallada sobre las características, especificaciones y funcionamiento de un componente electrónico específico. Se resalta su importancia como recurso esencial para ingenieros, diseñadores y técnicos que trabajan con electrónica, ya que ofrece información crucial para la selección, uso y aplicación correcta de los componentes. La información contenida en una hoja de datos puede incluir una amplia gama de detalles, desde la descripción del componente y sus especificaciones eléctricas y físicas hasta parámetros de funcionamiento, aplicaciones típicas, encapsulados disponibles, dimensiones, diagramas de pin and out, curvas de características e instrucciones de uso. Comunicación con el cliente. En esta diapositiva, pues presentamos la importancia de la comunicación efectiva con el cliente en el proceso de reparación de equipos de cómputo. Se destacan las habilidades interpersonales que un buen técnico debe poseer para comprender las necesidades del cliente, explicar los problemas técnicos de manera clara y generar confianza. Pasos clave para comunicación exitosa con el cliente, incluyendo escuchar atentamente, realizar preguntas precisas, explicar el proceso de reparación en forma sencilla, mantener una comunicación abierta y honesta y proporcionar información sobre el costo estimado y el tiempo de entrega.
Entrevista de inspección rápida del equipo de cómputo. La importancia en la entrevista y la inspección rápida del equipo de cómputo como pasos esenciales para obtener información crucial sobre el problema y realizar un diagnóstico inicial. Se detalla que se debe preguntar al cliente durante la entrevista, incluyendo los síntomas del problema, cuándo comenzó acciones realizadas para solucionarlo y cambios recientes en el hardware o software. Además, se describe la inspección rápida del equipo, que incluye observar su estado físico, encenderlo y observar su comportamiento, verificar la conexión de periféricos y realizar pruebas básicas de su funcionamiento. La valoración y el diagnóstico como procesos fundamentales para determinar la causa del problema y la solución adecuada. Durante la valoración se debe analizar la información obtenida en la entrevista y la inspección rápida, considerar las posibles causas del problema y consultar manuales técnicos, bases de datos de conocimiento y la experiencia propia. El objetivo del diagnóstico es identificar las causas precisas del problema, los componentes afectados y la solución recomendada de manera clara y detallada. En cuanto al diagnóstico inicial, se pueden realizar utilizando herramientas básicas y siguiendo una metodología sistemática. Pasos para el diagnóstico. Primero, observar si la computadora se enciende o muestra alguna señal de vida. Si la computadora se enciende, escuchar si hay ruidos inusuales. Verificar si la pantalla muestra alguna imagen. Si la pantalla muestra una imagen, intentar ingresar al sistema. Si no puede ingresar al sistema, intentar iniciar en modo seguro. Si no podemos iniciar en modo seguro, utilizaremos herramientas de diagnóstico para verificar los discos y las memorias. Otro componente que podemos revisar como soporte técnico son las fuentes de alimentación de las computadoras. Las fuentes de alimentación de computadoras, cubriendo desde sus valores y tipos hasta la verificación de componentes y el mantenimiento del hardware. Comenzamos con una descripción general de la fuente de alimentación y su función crucial con el funcionamiento de la computadora. En cuanto a los valores importantes que encuentra en una fuente de alimentación, es el voltaje de entrada, que es el que recibe de la red eléctrica, mientras que los voltajes de salida son los que proporcionan los componentes internos de la computadora. La potencia indica la capacidad de suministro de energía y la eficiencia refleja el aprovechamiento de la energía eléctrica. En cuanto a los tipos de display de computadora, se presentan los tres principales de display de computadora: CRT, LCD y LED. Los monitores CRT son una tecnología obsoleta, mientras que los monitores LCD y LED son las tecnologías dominantes en la actualidad. Los monitores LED ofrecen mejores características en cuanto a calidad de imagen, eficiencia energética y vida útil. En cuanto a los tipos de memoria RAM, los tipos principales de memoria RAM que se encuentran en las computadoras actuales, la DDR3 es una tecnología anterior, mientras que la DDR4 es la tecnología estándar actual. Tenemos la LPDDR4, que es una variante de memoria RAM diseñada para dispositivos móviles y portátiles,
ofreciendo un menor consumo de energía. En cuanto a la verificación del disco duro, que es Smart Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology, es una tecnología que permite al disco duro monitorear su propio estado y detectar posibles fallos. Tenemos herramientas de diagnóstico de terceros. Existen diversas herramientas de diagnóstico que pueden analizar el estado del disco y detectar errores o problemas potenciales. Síntomas de que un disco duro está defectuoso. Algunos síntomas comunes son de un disco, ruidos inusuales, lentitud en el rendimiento, pérdida de datos y errores de lectura, escritura. En cuanto al desarmado del equipo de cómputo, el objetivo es realizar una limpieza general de sus componentes, verificar las conexiones internas y garantizar su correcto funcionamiento. El desarmado debe realizarse de manera cuidadosa y siguiendo las debidas precauciones para evitar daños a los componentes de la misma. Antes de comenzar el proceso de desarmado, es esencial preparar adecuadamente el espacio de trabajo y tomar las medidas de precaución necesarias para evitar daños a los componentes de la computadora. Elija un área adecuada, desconecte la energía y los periféricos, retire los paneles de acceso y desconecte con cuidado los cables internos siguiendo un orden sistemático. Una vez que la computadora esté desarmada y los paneles de acceso estén retirados, procedemos a extraer los componentes internos cuidadosamente, comenzando por la unidad de CD o DVD, desconectando sus cables y destornillando los soportes que la fijan. Luego extraemos los discos duros siguiendo el mismo procedimiento. Retiramos la memoria RAM presionando las pestañas de sujeción y extrayéndolos con cuidado. Desconectamos y extraemos la tarjeta gráfica si lo hubiere. Finalmente desconectamos y retiramos la placa base, teniendo cuidado de no dañar los componentes. En cuanto a la limpieza general de los componentes internos de la computadora, es crucial para mantener su correcto funcionamiento y evitar el sobrecalentamiento. Utilizamos aire comprimido para eliminar el polvo y la suciedad de los ventiladores, disipador de calor y puertos. Limpiamos la superficie de los componentes con un paño suave y seco o ligeramente humedecido con alcohol isopropílico. Prestemos especial atención a los conectores dorados, limpiándolos con un hisopo o un paño suave humedecido en alcohol isopropílico. En cuanto a las pruebas de continuidad en la tarjeta madre, podemos identificar posibles fallas o circuitos abiertos. La prueba de continuidad utiliza un multímetro para medir la resistencia entre dos puntos en un circuito. Si hay continuidad, el multímetro indicará una resistencia baja o nula. Si hay un circuito abierto, el multímetro indicará una resistencia infinita. Paso para realizar una prueba de continuidad. Uno, aseguramos de que la tarjeta madre está completamente desconectada de la energía y de cualquier otro componente.
Dos, identificamos claramente los dos puntos específicos en el circuito que deseamos probar. Tres, configuramos el multímetro en el modo de continuidad, que generalmente se indica con un símbolo de campana o una letra de ohm. Tocamos una punta de prueba del multímetro en un punto del circuito designado y la otra punta de prueba en el otro punto. Observamos la lectura en la pantalla del multímetro para terminar la verificación. Para interpretar los resultados de la prueba de continuidad, primero, una lectura de resistencia baja o nula cerca de 0 ohmios indica que hay continuidad en el circuito, lo que significa que la corriente eléctrica puede fluir sin interrupciones entre los dos puntos. Una lectura de resistencia infinita indica un circuito abierto, lo que significa que hay una interrupción en el circuito y la corriente eléctrica no puede fluir entre dos puntos probados. Si la lectura del multímetro no es clara o parece inconsistente, repetimos la prueba para mayor precisión o verificamos que la conexión correcta de las puntas de prueba a los puntos del circuito. Las pruebas de voltaje y corriente en una tarjeta madre son esenciales para diagnosticar problemas relacionados con la fuente de alimentación y el consumo de energía de los componentes. Estas pruebas se realizan utilizando un multímetro para medir el voltaje presente en diferentes puntos de la tarjeta madre y para medir la corriente consumida por diferentes componentes. Los pasos para realizar una prueba de voltaje de manera segura y precisa. Uno, aseguramos de que la tarjeta madre esté conectada a la fuente de alimentación, pero que no esté encendida. Identificamos claramente el punto específico en el circuito donde deseamos medir el voltaje. Configuramos el multímetro en el modo de voltaje CC, que es corriente continua, que generalmente se indica con un símbolo de una V pequeña o V bidental o DC. Tocamos una punta de prueba del multímetro en el punto de medición designado y la otra punta de prueba en una referencia de tierra conocida, como un punto de tierra en la placa base o la carcasa de la computadora. Observamos la lectura del multímetro. Deberíamos mostrar el voltaje presente en el punto medido. Ok. En cuanto aquí vamos casi finalizando, vamos a hablar un poquito de la calidad en el servicio que nosotros damos como soporte técnico. Abordaremos el tema de la calidad del servicio en el ámbito de la reparación de computadoras. Se discutirán los aspectos clave para brindar un servicio de calidad a los clientes, incluyendo la atención al cliente, el diagnóstico preciso, la reparación eficiente, la comunicación efectiva y la garantía del trabajo realizado. En cuanto a los elementos claves de la calidad en el servicio, la atención al cliente es un pilar fundamental de la calidad en el servicio. Es importante tratar a los clientes con respeto, amabilidad y profesionalismo, desde el momento que se comunica con el negocio hasta la finalización del servicio. Escuchar atentamente sus necesidades y problemas demuestra interés en ayudarlos y permitir comprender mejor la situación. Responder a sus preguntas e inquietudes de manera clara y precisa genera confianza y credibilidad. Tener una comunicación abierta y fluida durante todo el proceso de servicio permite informar al cliente sobre el progreso de la reparación y abordar cualquier duda o preocupación que pueda surgir.
Diagnóstico preciso. Un diagnóstico preciso es crucial para brindar un servicio de calidad. Es esencial realizar un análisis completo del problema que presenta el equipo del cliente, utilizando las herramientas de diagnóstico adecuadas para identificar la causa raíz del problema. No se debe apresurar a tomar decisiones sin antes verificar cuidadosamente todos los posibles escenarios. Es importante informar al cliente sobre el diagnóstico de manera clara y precisa, explicándole la naturaleza del problema y las posibles soluciones. En cuanto a la reparación eficiente, es esencial para brindar un servicio de calidad y satisfacer las expectativas del cliente. Es importante utilizar técnicas de reparación adecuadas y seguir los procedimientos correctos establecidos por los fabricantes o las normas de la industria. Se deben emplear repuestos de calidad y compatibles con el equipo del cliente para garantizar un funcionamiento correcto y duradero. Es crucial trabajar de manera organizada, metódica y cuidadosa para evitar daños adicionales al equipo y garantizar la calidad del trabajo realizado. Además, es fundamental cumplir con los plazos acordados con el cliente y mantenerlos informados sobre el progreso de la reparación para generar confianza y satisfacción. En cuanto a la comunicación efectiva, es fundamental para construir una relación sólida con los clientes y brindar un servicio de calidad. Es importante mantener una comunicación abierta y fluida durante todo el proceso del servicio, explicándoles claramente el diagnóstico, las opciones de reparación disponibles y los costos asociados. Se debe responder a sus preguntas e inquietudes de manera oportuna y profesional, demostrando interés en sus necesidades. Es crucial informarles sobre el progreso de la reparación y cualquier cambio en el plan inicial para evitar malentendidos y mantener su confianza. Además, es importante brindarles instrucciones claras sobre cómo usar su equipo reparado y cómo evitar futuros problemas para garantizar su satisfacción. ¿Ok? Acá hemos visto un poco sobre lo que es el soporte técnico y cómo atender a nuestros clientes para lograr un mejor servicio. Esto ha sido la presentación de soporte técnico. Ha sido un placer haber estado con ustedes en esta noche. Tengan una feliz noche y gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz noche, que descanse.